La música navideña flotaba en el aire, mezclándose con el aroma a pavo horneado y el murmullo de conversaciones superpuestas. Estábamos en mi casa, o más bien, la casa que yo pagaba, anfitrión de la cena anual de Nochebuena para toda la familia. Sonrisas forzadas, cumplidos vacíos y esa tensión subyacente que siempre parecía acompañar nuestras reuniones. Intentaba convencerme de que era el espíritu festivo, pero en el fondo, sabía que algo estaba a punto de estallar. Como siempre. El momento llegó, no con un estruendo, sino con un discreto pitido de mi aplicación bancaria mientras revisaba discretamente mi teléfono bajo la mesa. Un cargo de tarjeta de crédito. Un cargo enorme. $13,642. Tragué saliva, sintiendo cómo la sangre se me helaba en las venas. Era una suma astronómica, incluso para los estándares de generosidad forzada a los que me habían acostumbrado. Disculpen un momento, dije, tratando de mantener la voz firme mientras me levantaba. ¿Alguien podría explicarme este cargo de más de $13,000 en mi tarjeta para regalos de Navidad? El silencio cayó sobre la mesa como un pesado manto. Los rostros se volvieron hacia mí, algunos con genuina sorpresa, otros con una culpabilidad apenas disimulada. Mi hermana Raquel jugueteaba con su copa de vino, evitando mi mirada. Mi primo Javier se encogió de hombros, como si fuera la cosa más natural del mundo. Fue mi padre, papá, quien rompió el silencio. Soltó una carcajada, una de esas risas suyas que siempre sonaban un poco condescendientes, un poco burlonas. Oh, eso, dijo, limpiándose una lágrima imaginaria del ojo. Bueno, hijo, digamos que tuvimos una pequeña votación familiar. Una votación, repetí, sintiendo como una oleada de incredulidad y furia comenzaba a hervir dentro de mí. Sí, continuó papá, su sonrisa ampliándose. Verás, como tú no tienes hijos y, seamos honestos, te va bastante bien, decidimos que era justo que este año te encargaras de los regalos de todos los niños. Y bueno, ya que estábamos, de algunos adultos también. Ese espíritu navideño, ¿sabes? Miré a mi alrededor. Mamá me miraba con una expresión de disculpa impotente. Mi hermano Daniel asentía con la cabeza, como si la lógica de papá fuera irrefutable. Los demás primos y tíos simplemente sonreían o desviaban la mirada, cómplices silenciosos de este atraco a plena luz del día disfrazado de tradición familiar. Así que, simplemente decidieron que yo pagaría por todo, pregunté, mi voz apenas un susurro cargado de una rabia que luchaba por contener. Exacto, exclamó papá, dándole una palmada a la mesa. Mayoría de votos. Es democracia, hijo. La palabra democracia resonó en mis oídos como un insulto. Esto no era democracia, era una tiranía de la mayoría, una explotación descarada de mi buena voluntad, o más bien, de mi incapacidad histórica para decir no. Sentí como algo dentro de mí se rompía, el último hilo de paciencia, la última pizca de esperanza de que algún día me verían como algo más que una billetera con patas. No dije nada más. No había nada que decir que ellos quisieran oír. Me senté de nuevo, el tenedor temblando ligeramente en mi mano. Cogí mi teléfono, mis dedos moviéndose con una calma gélida sobre la pantalla. Papá me guiñó un ojo, como si compartiéramos un secreto divertido. Buen chico, murmuró. Pero no estaba revisando mis correos ni navegando por internet. Estaba pensando. Estaba planeando. Si ellos querían jugar a la democracia, yo les iba a enseñar lo que significaba realmente tener el poder de voto. Iba a terminar este espectáculo, de una vez por todas. Y ellos iban a adorar lo que vendría después. O más bien, lo odiarían. Y eso, extrañamente, me llenó de una sombría satisfacción. La cena continuó, pero para mí, la Navidad ya había terminado. Y una nueva era, una de consecuencias, estaba a punto de comenzar. Mientras masticaba el pavo sin saborearlo, mi mente se deslizó hacia atrás, recorriendo los años de pequeñas y grandes concesiones. De favores no solicitados y de una generosidad que se había convertido en una expectativa ineludible. No había comenzado de golpe. Al principio, eran cosas pequeñas, casi insignificantes. Después de la universidad, conseguí un buen trabajo en tecnología.
Un sueldo estable, seguro médico, un cheque que no rebotaba. Mi hermana Raquel se embarazó a los 23 y volvió a casa de mis padres. Mi primo Javier abandonó la escuela de posgrado y pasó 7 años seguidos descubriéndose a sí mismo. Mis padres decían que era solo una mala racha para todos. Y yo era el que lo tenía todo resuelto. Estás muy bien. No necesitas mucho, solía recordarme mamá con una sonrisa suave y condescendiente. Tienes suerte. Deberías compartir esa suerte, dijo una vez mi tía Luisa mientras aceptaba un cheque mío para el alquiler de su hijo. Al principio, eran útiles escolares para los sobrinos, dinero para la gasolina para la entrevista de trabajo de alguien, contribuir para un regalo de cumpleaños grupal al que nunca acepté ir. Luego se volvió constante. Cuando mi hermano Daniel perdió su trabajo, pagué su alquiler durante 6 meses. Cuando mi prima Sara quiso lanzar su pequeño negocio, cubrí sus tarifas de Shopify y compré todo su primer lote de inventario. Vendió 2 artículos y nunca más lo mencionó. Cuando el tío Gregorio tuvo un susto de salud y no tenía seguro, ¿adivinen quién pagó la cuenta? Sí, yo. No me quejé. No al principio. Seguía diciéndome, esto es lo que hacen las familias. Pero aquí está la cosa. Las familias no te entregan el cuchillo y te agradecen por sangrar. Me desangraron y yo los dejé. La peor parte, actuaban como si me estuvieran haciendo un favor. Te hace sentir bien ayudar. Tu nombre está en la tarjeta del grupo. Eso es especial. No seas tan estirado. Somos familia. Nadie dijo nunca gracias. Ni una sola vez. No se trataba solo de dinero. Era tiempo, energía, atención, ancho de banda emocional. Era el niñero por defecto, el contacto de emergencia, el tipo al que llamar si alguien necesitaba ayuda. Cuando tuve gripe una Nochebuena, le envié un mensaje a mamá para decirle que no podría ir. Ella respondió, está bien, pero aún puedes enviar los regalos. Los niños cuentan contigo. Recuerdo estar sentado en el suelo de mi baño, envuelto en una manta, mareado por la fiebre, y pensando, ¿por qué solo recuerdan que existo cuando hay una factura adjunta a mí? Pero el momento en que realmente hizo clic, el momento que inició la reacción en cadena, fue 3 meses antes de esa cena de Navidad. Había llevado a mi sobrina Sofía, la hija de Raquel, a una librería y la dejé elegir lo que quisiera. $50 después, tenía material de arte, libros de tapa dura y un perezoso de peluche gigante al que llamó Dormilón. Estaba encantada. Yo también estaba feliz, hasta que la dejé. ¿De dónde sacó a Dormilón?, preguntó Raquel. Sonreí. La dejé elegirlo hoy. Raquel frunció el ceño. ¿La estás malcriando? ¿Crees que eres el tío divertido solo porque tienes dinero? Parpadeé. ¿Qué? Honestamente, se burló. Quizás gasta menos en juguetes y más en una personalidad. Me golpeó tan fuerte que casi me río. Acababa de pasar mi fin de semana con su hija. Tiempo que podría haber pasado descansando, saliendo, viviendo. Y en lugar de gracias, recibí una burla. Como si ser útil me hiciera patético. Fue entonces cuando la máscara se deslizó. No la de ella, sino la mía. Los vi por lo que eran. Aprovechadores disfrazados de seres queridos. Expertos en la culpa. Nunca me respetaron. Apenas les gustaba. No era familia. Era una fuente de financiación. Y luego llegó diciembre. Los planes de Navidad comenzaron a circular en el chat grupal familiar a mediados de noviembre. Por supuesto, se esperaba que yo fuera el anfitrión nuevamente. Que comprara para todos los niños otra vez. Que fuera Santa Claus con un límite de crédito otra vez. Estaba listo para decir que no esta vez. Lo juro que lo estaba. Pero entonces papá me envió un mensaje de texto personalmente. Eres muy bueno en estas cosas. ¿Por qué no te encargas de todos los regalos otra vez? Ya nos arreglaremos después. Nunca me había arreglado por el año pasado ni el anterior. Así que respondí de forma breve y fría, solo si acordamos de antemano quién paga.
Me dejó en visto y no respondió durante 3 semanas. Pensé que tal vez habían captado el mensaje. Estaba equivocado. Porque usaron mi tarjeta de respaldo en su lugar. Una tarjeta que le di a mamá hace años, por si acaso. Ella todavía tenía el número y aparentemente lo había compartido, porque el estado de cuenta mostraba compras de 5 tiendas diferentes, ninguna de las cuales estaba en su área. Ella no compró nada. Ellos habían comprado todo. Y cuando lo mencioné en la cena, se rieron. Se rieron. Las palabras exactas de papá: hemos votado. Como no tienes hijos, deberías pagar por los que sí los tienen. Como si fuera justo. Como si esto fuera democracia. Como si no tuviera derecho a decir que no. En ese momento, me di cuenta de que realmente lo creían. Pensaban que yo existía para aliviar su carga. Que ser libre de hijos significaba que debía un impuesto a los que tenían familias de verdad, que mi vida, mi paz, mi tiempo, mis finanzas eran opcionales en comparación con las suyas. Y cuando me levanté, cuando dije que les encantaría lo que vendría después, no titubearon. Papá se rió porque, a sus ojos, yo estaba fanfarroneando. Siempre lo había estado. Apenas dormí esa noche. No por culpa. Aún no había superado esa parte, pero tampoco estaba completamente allí. Estaba completamente despierto, acostado en la cama, reproduciendo cada insulto, cada expectativa no expresada, cada vez que me hicieron sentir menos por no tener lo que ellos tenían: hijos, deudas, caos. De alguna manera, eso los hacía superiores, nobles, y a mí, desechable. Pero a medida que el sol salía y pintaba mi techo de un naranja pálido, sentí que algo cambiaba. La vacilación se escurrió de mí como un veneno. Y lo que la reemplazó no fue solo ira. Fue claridad. Querían tratar esto como una democracia. Bien, hablemos de democracia. A la mañana siguiente, la mañana de Navidad, me levanté con una determinación fría y lúcida. Abrí mi laptop. Mis dedos volaron sobre el teclado, redactando lo que consideré mi propia declaración de independencia. El asunto del correo electrónico era conciso: cambios en la contribución navideña, con efecto inmediato. El cuerpo del correo era una obra maestra de precisión legalista y fría furia contenida. Dirigido a todos: papá, mamá, Raquel, Daniel, Javier, José, Sara, tío Gregorio, tía Luisa, incluso a los primos más lejanos que solo aparecían cuando olían dinero gratis. Estimada familia, comenzaba, la palabra estimada goteando un sarcasmo que solo yo podía apreciar plenamente. Con efecto inmediato, cesaré todo apoyo financiero relacionado con nuestra familia extendida. Esto incluye, pero no se limita a, regalos de Navidad para menores o adultos, regalos de cumpleaños para menores o adultos, contribuciones para matrículas escolares, puentes hipotecarios, Venmos de emergencia, rescates por facturas veterinarias inesperadas, reparaciones de automóviles o suscripciones a Disney Plus. Hice una pausa, saboreando la amplitud de mi declaración. Luego continué. Si ya han gastado dinero usando mis tarjetas para los regalos de este año, esperen una solicitud de reembolso. Si han guardado mi información financiera o la han compartido sin mi consentimiento explícito, esperen contacto legal. Entiendo que esto puede ser un shock, pero como se señaló anoche, las decisiones financieras dentro de esta familia ahora se manejan por votación. Ustedes votaron. Ahora estoy votando en contra. Y para el gran final, la cereza del pastel: feliz Navidad, de parte del que no tiene hijos. Que sus días estén llenos de la alegría que ustedes mismos se proporcionen. Presioné enviar. El correo salió disparado a las bandejas de entrada de una docena de personas que, en ese momento, probablemente estaban desenvolviendo regalos o planeando su segundo desayuno navideño. Completamente ajenos a la bomba de tiempo que acababa de activar. Luego, apagué mi teléfono. No lo puse en silencio. Lo apagué por completo. Necesitaba silencio. Necesitaba espacio para respirar sin la inevitable avalancha de indignación, culpa y manipulación que sabía que se avecinaba. Por un momento, solo un momento, sentí una paz que no había experimentado en años.
Era la calma antes de la tormenta, y por primera vez, estaba ansioso por verla desatarse. Sabía que no sería bonito, pero también sabía que era necesario. La fachada de familia feliz y unida se iba a desmoronar, y yo iba a estar allí para barrer los escombros de mi propia vida. Exactamente 7 horas y 16 minutos después, volví a encender mi teléfono. La pantalla se iluminó y casi se me cae de las manos. Explotó. Literalmente explotó con una andanada de notificaciones que harían sonrojar a un centro de llamadas de emergencia. 53 llamadas perdidas. Docenas de mensajes de texto, cada uno más frenético que el anterior. Buzones de voz llenos de sollozos, gritos y amenazas veladas. Mi primo Javier había dejado una serie de mensajes incoherentes, la mayoría consistían en improperios y acusaciones de que yo era un monstruo egoísta. Mi madre, mamá, había llamado repetidamente, su voz quebrada por el llanto en cada mensaje. Estoy desconsolada, Carlos, sollozaba en uno. Esto va más allá de la decepción. ¿Cómo pudiste hacernos esto en Navidad? Papá había llamado 12 veces. Su último buzón de voz era una sola frase, pronunciada con una urgencia que nunca antes le había oído. Por el amor de Dios, Carlos, no hagas esto. Pero ya estaba hecho. Antes de enviar ese correo electrónico fatídico, ya había estado ocupado. Había contactado a mi banco. El departamento de fraudes ahora estaba al tanto de más de $3,600 en gastos no autorizados. Esas casas de ensueño de Barbie y rifles de francotirador Nerf que habían aparecido mágicamente en mi estado de cuenta estaban ahora en espera, los iPads de Navidad devueltos al remitente. La tarjeta de emergencia que mamá había compartido tan generosamente con el resto del clan ahora estaba congelada, más fría que el corazón de un avaro en pleno invierno. La primera víctima colateral, aparte de los sueños navideños de los niños, fue mi prima Sara. Intentó usar la tarjeta congelada para una reserva de hotel esa misma noche. Fue rechazada. 2 veces. El mensaje de texto furioso que me envió, lleno de emojis de caras rojas y signos de exclamación, fue casi cómico. Luego llegó la llamada del tío Gregorio. Él era uno de los pocos que rara vez pedía dinero, pero también uno de los que nunca decía nada cuando el resto de la familia me desplumaba. Su voz era baja, avergonzada. Tu madre está llorando, Carlos, dijo. Dice que arruinaste la Navidad. No vacilé. No, tío, respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Ellos la arruinaron cuando la convirtieron en una transacción. Cuando votaron para que yo pagara su festín. Simplemente están abrumados por las consecuencias de sus propias acciones. Pero, ¿realmente les vas a cobrar todo de vuelta?, preguntó, un atisbo de incredulidad en su voz. Ya lo hice, confirmé. El banco está investigando los cargos fraudulentos. Lo que sea que compraron con mi dinero sin mi permiso, tendrán que devolverlo o pagarlo ellos mismos. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego, el tío Gregorio suspiró. Bueno, no puedo decir que no se lo buscaron. Y colgó. Fue, quizás, el comentario más cercano a la comprensión que recibiría de cualquiera de ellos. El resto del día fue un borrón de mensajes cada vez más desesperados. Raquel me acusó de traumatizar a sus hijos. Daniel intentó apelar a mi sentido de la decencia. Incluso una tía lejana a la que apenas conocía me envió un mensaje diciendo que estaba profundamente decepcionada por mi falta de espíritu familiar. Yo leí cada mensaje, escuché cada buzón de voz, y con cada uno, mi resolución se fortalecía. No sentía culpa. Sentía una especie de liberación airada. Habían bailado al son de mi billetera durante demasiado tiempo. Ahora, la música se había detenido, y ellos no sabían cómo moverse sin ella. La Navidad que ellos habían planeado a mi costa se estaba desmoronando, pieza por pieza, y por primera vez, yo no estaba allí para recoger los pedazos. 3 días después, el enfrentamiento que sabía que era inevitable finalmente ocurrió. Llegué a casa del trabajo y los encontré esperándome en mi porche, papá, mamá y mi hermana Raquel. Sus rostros eran una mezcla de furia contenida, autocompasión y una pizca de la vieja arrogancia que tanto me irritaba.
Raquel tenía los brazos cruzados y una expresión agria, como si estuviera masticando ácido de batería. ¿Podemos hablar?, preguntó mamá, su voz ya temblorosa. Abrí la puerta. Digan lo que vinieron a decir. No los invité a pasar. El porche era lo suficientemente bueno para esta conversación. No queríamos que esto sucediera así, Carlos, comenzó mamá rápidamente, sus ojos suplicantes. Solo pensamos. ¿Qué?, la interrumpí, mi paciencia agotándose rápidamente. ¿Qué me callaría y pagaría la cuenta otra vez? ¿Qué sonreiría y diría, claro, róbenme a ciegas, pero hagámoslo con ponche de huevo? Papá intentó intervenir. Hijo, no convirtamos esto en una especie de guerra. Somos familia. Solté una carcajada, fuerte y sin alegría. Tú declaraste la guerra, papá, en el segundo en que usaste mi tarjeta sin preguntar y lo llamaste, votar. Eso no se sintió como familia. Se sintió como una traición. Raquel resopló, sus ojos rodando con exasperación. Oh, por Dios, ¿todavía sigues con eso? Actúas como si hubiéramos vaciado todos tus ahorros. Pagué por tu coche el verano pasado, Raquel, le grité, la ira finalmente rompiendo mi fachada de calma. Porque no podías ir al trabajo con un parabrisas roto. Dijiste que me lo devolverías. Ella se encogió de hombros con desdén. Ganas 6 cifras, Carlos. Sobrevivirás. Y ahí mismo, dije, acercándome un paso, mi voz bajando a un gruñido peligroso, es por eso que esto se acaba ahora. Todos ustedes me tratan como si fuera solo una billetera que ocasionalmente aparece con una cazuela. Una fuente de ingresos, no un hijo, no un hermano. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. Solo intentábamos darles a los niños una buena Navidad. Así que me roban, repliqué. Papá dio un paso adelante, su rostro endureciéndose. Suficiente. Esto ha ido demasiado lejos. Necesitas arreglar esto. Deshaz los contracargos ahora mismo. Su tono no era de súplica, sino de orden, como si todavía tuviera alguna autoridad sobre mí. Lo miré fijamente, sin decir nada. El silencio se alargó, cargado de tensión. Él esperaba que yo cediera, como siempre lo había hecho. Pero esta vez era diferente. ¿Y bien?, presionó. Entonces, intentó un ángulo diferente, uno más oscuro. Piensa en cómo se ve esto, Carlos, dijo, su voz bajando. ¿Qué quieres que diga la gente? ¿Qué traicionaste a tu familia por unos cuantos juguetes? Ni siquiera parpadeé. No, dije con calma. Quiero que la gente diga que finalmente me creció la columna vertebral. Y entonces, pronuncié la única frase que hizo que mamá jadeara audiblemente, que Raquel gritara un «no puedes», incrédulo, y que el rostro de papá se pusiera completamente blanco. He terminado con todos ustedes, anuncié, cada palabra cayendo como un martillo. Ya he bloqueado sus números. Y a partir de este fin de semana, me mudo a otro estado. Solo. La conmoción en sus rostros fue casi satisfactoria. Por primera vez, parecían entender que no estaba bromeando, que esta vez no había marcha atrás. Abrí mi puerta principal por completo. Ahora, largo de mi porche. Se quedaron allí por un segundo más, aturdidos, antes de darse la vuelta y marcharse, derrotados. La primera oleada de silencio después de esa confrontación fue gloriosa. Sabía que la guerra no había terminado, pero había ganado una batalla crucial. La batalla por mi propia cordura y mi propia vida. Las primeras 48 horas después de esa confrontación fueron de un silencio absoluto. Un silencio hermoso, denso y pacífico. Sin llamadas telefónicas, sin mensajes de texto pasivo-agresivos, sin bombas de culpa disfrazadas de preocupaciones familiares. Por primera vez en años, podía respirar de verdad. Me senté en el suelo de mi sala con una taza de café y una lista de reproducción de Spotify, dándome cuenta de que no estaba cargando el peso de nadie más. Nadie esperaba que pagara una factura, arreglara un desastre o salvara el día. Era paz. Pero conocía a mi familia. No se rinden fácilmente cuando pierden a su donante favorito.
Al tercer día, comenzaron a arrastrarse de nuevo, usando el único lenguaje que realmente conocían, la manipulación. Quizás deberíamos hablar como adultos, decía un mensaje de texto de un número desconocido, que supuse era de Raquel usando el teléfono de una amiga. Tu madre ha estado enferma de estrés. ¿Estás contento ahora? Llegó otro, probablemente de papá. Los niños preguntan por qué el tío fantasma ya no llama, intentó mamá, apelando a mi supuesto cariño por mis sobrinos. Vi los mensajes. No respondí. Porque sabía que ninguno de ellos me extrañaba a mí. Extrañaban lo que yo les proporcionaba. La comodidad, la seguridad financiera, el chivo expiatorio. Pero entonces sucedió algo que no esperaba. Un mensaje de mi primo Javier. La cagué. ¿Podemos hablar? No respondí. Una hora después, estaba parado en mi puerta principal, y se veía, diferente. No era la versión habitual de él, medio dormido, vestido con sudadera y empapado de sarcasmo. Estaba arreglado, con el pelo peinado, una americana e incluso un reloj. Parecía estar interpretando el papel de un hermano funcional. Me inscribí en cursos en línea, dijo sin preámbulos. Marketing. He empezado a trabajar con un amigo intentando sacar adelante un proyecto de verdad. Hizo una pausa, luego me miró directamente. Estaba celoso de ti, admitió después de una larga pausa. Por eso me desquité. Tenías tu vida. Sin caos, sin hijos, sin ruido constante, y odiaba eso. Incliné la cabeza. ¿Estás aquí por dinero? No, dijo rápidamente. Vine a decir, ya no soy tu sombra. Por un segundo, casi le creí. Parecía sincero, casi vulnerable. Se fue poco después. 30 minutos más tarde, recibí una alerta de mi banco. Alguien estaba intentando restablecer el acceso a mi cuenta en línea. ¿Adivinen quién? Javier. No había cambiado. Estaba actuando. No vino a disculparse, sino a ver si todavía creía en sus lágrimas, si todavía era lo suficientemente ingenuo como para caer en su trampa. Bloqueé todos mis accesos, congelé la tarjeta de respaldo, de nuevo, por si acaso, y alerté a mi banco una vez más. Esa fue la última vez que alguien de mi familia se acercó a mi vida financiera. La puerta se había cerrado con 7 cerrojos. Y entonces llegó la libertad. Terminé mi contrato de alquiler, acepté un trabajo en otro estado, mejor pagado, por cierto, encontré un apartamento nuevo y me aseguré de que no hubiera parientes en un radio de 600 kilómetros. Pero la mejor parte no fue el trabajo ni el nuevo comienzo. Fue un mensaje de Carla, la esposa de Javier. Vi lo que hizo. Estoy solicitando el divorcio. Y gracias. Fuiste el único que realmente ayudó alguna vez. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Ella lo supo todo este tiempo. Sabía lo que estaba pasando, pero se mantuvo callada hasta ahora. Y de repente, me di cuenta de que tal vez mi decisión no fue solo para mí. Tal vez, al elegirme a mí mismo, le di a otra persona el coraje para hacer lo mismo. Quizás, al alejarme, no solo me salvé a mí mismo, sino que encendí una luz para que otra persona finalmente viera la verdad. Antes de irme de la ciudad, dejé un último mensaje en el chat grupal familiar. Le cambié el nombre. Este banco ha cerrado permanentemente. Intenten amarse en su lugar. Luego, presioné abandonar chat. Mientras me alejaba en mi coche, con las cajas apiladas hasta el techo y la música a todo volumen saliendo por las ventanillas, sonreí. Estaba solo, pero por primera vez, eso no era un castigo. Era libertad. Es curioso lo tranquilo que se vuelve tu mundo una vez que eliminas a las personas que nunca te escucharon de verdad. Después de mudarme de estado, cambié mi número y bloqueé a cada uno de ellos. El silencio no fue soledad. Fue paz. Paz cruda, de cuerpo entero, gloriosa. No más mensajes de texto que dijeran, ¿puedes cubrir el alquiler de este mes? No más viajes de culpa envueltos en falsa preocupación. No más ver cómo mi teléfono se ilumina con nombres que solo aparecían cuando sus facturas lo hacían. Se habían ido. Y no solo idos,
cortados de raíz. Por primera vez en mi vida adulta, no estaba financieramente atado a la supervivencia de nadie más. Y por primera vez en mi vida adulta, estaba sobreviviendo en mis propios términos. Encontré un nuevo apartamento. Nada lujoso, pero era mío. Mis reglas, mi presupuesto, mi refrigerador lleno solo con cosas que me gustaban. La primera noche que dormí allí, dejé mi teléfono en no molestar, no porque esperara una llamada, sino porque finalmente sabía que no habría ninguna. Y déjenme decirles, hay un tipo de curación que ocurre en el silencio. En no tener que explicarte, en no tener que defender tus límites, en no preguntarte constantemente, ¿estoy siendo demasiado duro? No, no estás siendo duro. Estás siendo libre. Intentaron, por supuesto. Números nuevos, contactos bloqueados, mensajes de voz, incluso una cuenta de Instagram falsa que me envió un mensaje con, vuelve a casa. Somos familia. Ya es suficiente. Me reí. Ya es suficiente. Eso es lo que dije cuando votaron para robarme y se rieron en mi cara. Eso es lo que dije cuando mi propio padre me dijo que debería hacer más porque no tenía hijos. Eso es lo que dije cuando mi hermano, después de todo eso, todavía intentó hackear mi cuenta bancaria. Pero ahora es diferente. Ahora, suficiente, no es una petición. Es un límite. ¿Y adivinen qué? Es uno que nunca volverán a cruzar. Comencé terapia. Le conté todo a mi terapeuta. Ella no parpadeó, solo asintió y dijo, fuiste condicionado a creer que el amor debe ganarse a través del sacrificio. Esa frase se quedó conmigo porque eso era. Me hicieron sentir que, a menos que diera, no valía nada. A menos que pagara, no era parte del grupo. A menos que sacrificara algo, dinero, tiempo, paz, ni siquiera fingirían quererme. Así no es como debería actuar la familia. Eso era control, no cariño. Y yo había escapado. La gente me pregunta ahora, ¿te arrepientes de haberlos cortado? No, ni por un segundo. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. Me arrepiento de cada fiesta de cumpleaños que financié a la que ni siquiera fui invitado. Me arrepiento de cada vez que cancelé planes para conducir al otro lado de la ciudad porque la factura de electricidad de alguien estaba vencida. Me arrepiento de ser el único que recordaba el cumpleaños de los hijos de cada primo mientras ellos olvidaban el mío año tras año. Me arrepiento de dejar que me engañaran haciéndome pensar que yo era el egoísta. No, ni siquiera titubeo cuando pienso en ellos. Tomaron su decisión cuando decidieron que yo era útil, no amado. Votaron, y ahora yo también. Un corte unánime. Pero aquí está el giro. El que nunca vieron venir. Estoy mejor de lo que nunca estuve cuando era su prisionero emocional y financiero. Me ascendieron. Empecé a viajar. Estoy saliendo con alguien que no me pide nada excepto presencia y honestidad. Estoy redescubriendo pasatiempos que abandoné hace años para perseguir la aprobación. Recogí la fotografía. Estoy aprendiendo a cocinar comida de verdad, no solo comida para llevar comida en mi escritorio a medianoche mientras pagaba el alquiler de otra persona. Adopté una perra. La llamé Balance. Es tranquila, leal y no espera nada de mí más que amor. Lo cual, honestamente, es más de lo que puedo decir de la mayoría de mis parientes consanguíneos. Y justo cuando pensaba que la historia había terminado, recibí un mensaje de texto de un número que no reconocí. Solo decía, él está fuera. Nos vamos a divorciar. Quería que lo supieras. Era Carla, la ahora exesposa de Javier. Finalmente lo dejó. Aparentemente, la pequeña transformación de mi primo tuvo fecha de caducidad. Me contó después que él entró en una espiral, perdió el trabajo, se emborrachó, despilfarró lo que quedaba de sus ahorros. Descubrió que él todavía estaba tratando de usar mi antigua información bancaria incluso después de ser descubierto. Tú fuiste el único que alguna vez lo vio claramente, dijo ella. No te creí antes. Ahora sí. Y fue entonces cuando realmente me golpeó. Esto no se trataba solo de cortarlos. Se trataba de negarme a cargar con su engaño por más tiempo. A veces, cuando te alejas,
No solo te salvas a ti mismo, iluminas un camino para que otra persona finalmente vea la verdad. No perdí una familia. Me liberé de una estafa. Así que cuando la gente pregunta, ¿qué pasó con tu familia? Sonrío y digo, solía ser el que pagaba la Navidad. Ahora soy el que se salvó de ella. Y en esa salvación, encontré algo mucho más valioso, a mí mismo. Y esa, amigos míos, es la mejor inversión que he hecho.